Bienvenido a una lección sobre 4 ecuaciones diferenciales fundamentales y sus soluciones. A menudo aparecen algunas ecuaciones, y es útil simplemente memorizarlas. ¿Cuáles son sus soluciones? Vamos a llamarlos los 4 ecuaciones fundamentales. Sus soluciones son razonablemente fácil de adivinar al recordar las propiedades de los exponenciales, los senos y los cosenos. También son fáciles de comprobar, algo que siempre debes hacer. En primer lugar, dicha ecuación es d/de x igual a y para alguna constante k mayor que 0. Aquí, observe que y es la variable dependiente y x es la variable independiente. La solución general para esta ecuación es y de x igual a c veces c con el poder de kx. Y sigamos adelante y verifiquemos esta es la solución general. Para ello, necesitamos verificar que d/de x es igual a k veces y. Empezamos determinando d/de x para diferenciar c veces c al poder de kx. Con respecto a x, tenemos que aplicar la fórmula derivada que se muestra aquí a la derecha, que incluye la regla de la cadena. La derivada de la u con respecto a x es igual a la u multiplicada por u'. Esto indica que d/de x es igual a c veces el derivada de la potencia de kx, que es la potencia de kx multiplicada por k, que podemos escribir como k veces c veces el poder de kx. Y ahora, para determinar k por i, bueno, k por i es solo k por c multiplicado por e con la potencia de kx. Entonces terminamos. Hemos demostrado que d/de x es igual a k veces i. A continuación tenemos que d/de x es igual a y negativo para una constante k mayor que 0. La solución general para esta ecuación es, y de x igual a c veces c elevado a la potencia de kx negativo. Y de nuevo, sigamos adelante y verifiquemos esto. Para el primer paso, determinaremos d/de x. Aplicando la regla de la cadena, d/de x es igual a c veces la derivada de a la potencia de kx negativo, que es a la potencia de kx negativo multiplicado por k negativo, que podemos escribir como k negativo multiplicado por c veces la potencia de kx negativo. Y ahora vamos a determinar el lado derecho, que es negativo k veces y, bueno, k veces negativo y es k negativo multiplicado por c veces c hasta la potencia de kx negativo. Ahora hemos demostrado que d/de x es igual a una clave negativa. Esto verifica el general las soluciones y de x. Luego, toma el segundo pedido ecuación diferencial. La segunda derivada de y con respecto a x es igual a k negativo al cuadrado de y, para alguna constante k mayor que 0. La solución general de esta ecuación es y de x igual a c sub 1, coseno kx más c sub 2, seno kx. Y de nuevo, sigamos adelante y verifique la solución determinando la segunda derivada de y con respecto a x, y luego determinaremos menos k al cuadrado multiplicado por y. Empezamos determinando la primera derivada. La primera derivada es igual a la derivada de c sub 1 coseno kx más el derivada de c sub 2 sinusoidal kx. Y la derivada de c sub 1 coseno kx es igual a c sub 1 veces negativo sinusoidal kx veces k. Aplicando la regla de la cadena, que puedes escribir como kc sub 1 negativo sinusoidal kx. Y la derivada del seno kx de c sub 2 es igual a c sub 2 coseno kx multiplicado por k, que podemos escribir como más kc sub 2 coseno kx. Y ahora tenemos que determinar la segunda derivada, que es la derivada de la primera derivada. Diferenciar la primera derivada, la derivada de negativo kc sub 1 sinusoidal kx es igual a kc negativo sub 1 coseno kx veces k, que podemos escribir como negativo k al cuadrado c sub 1 desde kx. Y la derivada de kc sub 2 coseno kx es igual a kc sub 2 seno negativo kx por k, lo que nos da menos kc sub 2 cuadrado sinusoidal kx. A continuación determinamos k negativo al cuadrado y k negativo elevado al cuadrado y es igual a k negativo al cuadrado por i de x. Distribuyendo k negativo al cuadrado, tenemos k negativo coseno c sub 1 cuadrado kx menos k al cuadrado desde kx. Y fíjate que mi doble primo es igual a k negativo al cuadrado y, por lo tanto, hemos mostrado la segunda derivada de, y con respecto a x es igual a k negativo al cuadrado y. Y finalmente, para nuestra última ecuación, tenemos el segundo orden ecuación diferencial. La segunda derivada de y con respecto a x es igual a k al cuadrado y para alguna constante, k, mayor que 0. Aquí, la solución general puede adoptar dos formas. La solución general puede ser y de x es igual a c sub 1 e a la potencia de kx más c sub 2, e a la potencia de kx negativo, o y de x es igual a d sub 1, coseno hiperbólico kx, más d sub 2 seno hiperbólico kx. Y a continuación tenemos el definiciones exponenciales del coseno hiperbólico x y seno hiperbólico x.
De nuevo, se denominan coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Estas funciones son a veces es más fácil trabajar con ellos que con exponenciales. Tienen algunas propiedades conocidas y agradables, como el coseno hiperbólico 0 es igual a 1, y el seno hiperbólico 0 es igual a 0, así como la derivada del coseno hiperbólico x es igual al seno hiperbólico x, y la derivada del seno hiperbólico x es igual al coseno hiperbólico x. Sigamos y verifiquemos la solución, y de x es igual a d sub 1 coseno hiperbólico kx más d sub 2 seno hiperbólico kx. Para encontrar la primera y la segunda derivada, tenemos que aplicar la regla de la cadena, lo que significa que tenemos que usarla. Las fórmulas derivadas se muestran aquí en el cuadro azul de la derecha. Aplicando la regla de la cadena, la derivada de d sub 1 coseno hiperbólico kx es igual a k veces d sub 10 veces seno hiperbólico kx. Más la derivada de d sub 2 seno hiperbólico kx con respecto a x es igual a k veces d sub 2 multiplicado por el coseno hiperbólico kx. Y luego, para encontrar la segunda derivada, diferenciamos la primera derivada. Tendré que seguir adelante y comprobar esto. La segunda derivada es igual a k al cuadrado de sub 1 coseno hiperbólico kx más k al cuadrado de sub 2 seno hiperbólico kx. El siguiente paso es determinar k al cuadrado multiplicado por y, donde y es la solución general y de x. Distribuyendo k al cuadrado, observe la segunda derivada de y con respecto a x es igual a k al cuadrado y, verificar que y de x es una solución general a la ecuación diferencial dada. Espero que esto te haya resultado útil.